Hablar de lo que nos duele siempre va a ser terapéutico. Cuando nosotros empezamos a decir qué es lo que nos pasa, qué es lo que estamos sintiendo, bien sea físicamente, emocional o mentalmente, empezamos a descubrir que dentro de nosotros se siente un alivio, como que al momento de contar esto que me duele, voy sintiéndome escuchado, voy dando una narrativa y esto me permite dar la sensación de que me estoy atendiendo. Por eso, aunque lo hagamos con el psicólogo, aunque lo hagamos con el terapeuta, cuando alguien nos escucha y nosotros contamos ese dolor, eso que me está doliendo, pues no se soluciona, pero sí sentimos un alivio. Sí vamos sintiendo un alivio acerca de reconocer eso que me está pasando e interactuarlo con el otro. Pues ¿quién mejor para hablarnos que el zar de Quirón? Afortunadamente en la astrología psicológica se le ha dado el arquetipo del dolor y se le ha dado el arquetipo de cómo atender estos temas que a veces no son fáciles a través de Quirón y del retorno de Quirón. Alejandro Lodi, bienvenido a este espacio. Tú que eres un gran ejemplar, creo que muy destacado a nivel América, además con tu libro, que nos ha nutrido de diferentes formas, videos, información acerca de lo que es Quirón y de la representación. Feliz martes y bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Pero qué tal, amigo Javier, todo muy bien por aquí. Muchas gracias por las palabras y un placer compartir con una sensibilidad tan exquisita como la tuya, una temática tan delicada y tan rica como esta, como la que propone Quirón. Bueno, Alejandro, tenemos un tema y es que pues este mes es como muy sonado, está en el ojo del huracán de la mayoría de los que nos encanta la astrología psicológica, de los que nos dedicamos a hacer terapia. Y hablar de Quirón, de dolor, de terapia, de sanar, de proceso, pues todo esto se vuelve una historia. Ahora lo tenemos después de, prácticamente está de cumpleaños, y desde que fue visto al ojo humano, pues cambia la dinámica de Quirón. Este asteroide hace un toque, no se queda del todo en el signo de Tauro, ha venido haciendo un trabajo muy ariano, es como que entra, empieza su fase de retrogradación, se devuelve a Aries, termina muy seguramente de hacer algo en Aries y vamos a tenerlo de pleno allí. ¿Cómo crees tú prudente empezar a darle idea a esto que nos va a corresponder o lo que nos va a mostrar este Quirón en Tauro, Lodi? Bueno, vamos a reflexionar juntos. Em, sí, se cumple el retorno de Quirón, el primer retorno de Quirón una vez que ha sido descubierto, ¿no? Y me parece muy interesante porque en astrología hay muchos cuerpos en el sistema solar que no siendo planetas, como Quirón, que no es un planeta, se proponen a la consideración, ¿no? Y no todos logran ser considerados por la suficiente masa crítica de los astrólogos. Con Quirón ha ocurrido algo muy particular, que es que a poco de haber sido investigado por algunos astrólogos, ha mostrado una especificidad, algo propio, que no es posible adjudicarle a ningún otro símbolo planetario, a ninguna otra función psicológica planetaria, eh, que ha hecho que haya alcanzado cierta unanimidad y cierta atención de personas muy calificadas, muy autorizadas en el mundo de la astrología, ¿no? Esa especificidad se corresponde con una clave psicológica que fue conceptualizada en el momento en que Quirón era descubierto, hacia la década del 70, hacia finales de la década del 70, ¿no? Allí hay una sincronicidad que alerta acerca de que puede haber algo genuino y verdadero aquí, que es el concepto de resiliencia, ¿eh? Que no formaba parte del universo psicológico antes de finales de la década del 70 o de la década del 70, tanto como Quirón no formaba parte de, de la consideración astrológica. Y la resiliencia tiene una especificidad muy particular, muy conmovedora, ¿eh?
qué es la clave de Quirón y qué es una clave en el proceso de desarrollo psicológico. Porque no es solamente, la resiliencia no refiere al dolor solamente, ni tampoco a aguantar el dolor, a sostener el dolor sin colapsar, sino que la resiliencia alude a un don que surge de la herida traumática. Esta ya es una metáfora que enciende la atención, ¿no? Gracias, talentos, dones que se abren por haber atravesado el episodio que hubiera deseado no vivir. Y esto es Quirón. Bella esa introducción que tú le das al tema quironiano. Y mira cómo nunca se termina. A mí me llama mucho la atención de Quirón que a veces en la carta o en la lectura de una carta hay un desespero por entenderlo, comprenderlo y que esto no me vuelva a pasar. Entonces, como que si voy con el astrólogo, como que si voy con el psicólogo, este sí me va a contar y me va a decir cuál es la receta mágica para que esto cíclico o esto que se viene repitiendo en mi vida y este dolor no volver a sentirlo, no volver a pasar por este dolor porque imagínate que me dejó esto, me dejó lo otro, me hizo por aquí, me quitó por acá, que hablando de Quirón, pues casi que podemos decir que toca los cuatro cuerpos. No solamente estamos hablando de la relación de un tema físico, sino que además quizás es ahí donde termina. Como que Quirón también nos viene a contar en Tauro que ahí es donde se somatiza, ahí es donde finalmente nos damos cuenta a través de que algo está pasando, es como el testigo. Pero quizás Quirón nos viene contando de que esto inició hace mucho tiempo de una manera muy silenciosa, que no lo vimos venir o que incluso fuimos alimentando ese Quirón, a veces alimentamos esas heridas. Inconscientemente nadie va a decir, ay, esto lo voy a hacer para que en un futuro pueda somatizar tal cosa y, sabes, estén mil temas. Pero sí inconscientemente, como que se va alimentando, se va forjando incluso desde la infancia o vamos recibiendo estos códigos también de los nuestros, porque si hay algo que deja en evidencia Quirón, no sé si estás de acuerdo con eso, Lodi, es el tema de que es también cierto grado de ignorancia frente a las situaciones que vamos viviendo de manera cotidiana y a cómo se vivía también antes, cómo se hacía antes. Yo leía un apartado donde cuando no existía este punto quironiano, pues tampoco se hablaban de muchos temas de reemplazo de muchas partes y de cómo poder restaurar quizás algunos temas de órganos, que es como muy sincrónico también cuando aparece Quirón a los trasplantes, hablándolo de manera física, pero que aquí también aplica a los trasplantes de mentalidad o a los trasplantes de cómo atender incluso algo tan básico de las emociones, que en aquel momento era un tabú, como que usted solucione sus temas en su casa. De hecho, yo alcancé a vivir eso donde los maestros en el colegio pues nos decían de manera muy directa, no, aquí se viene a estudiar y las emociones y su tema déjelo en casa. Hoy en día eso sería un absurdo que un maestro dijera eso durante la crianza, pero en aquel momento era como esa ignorancia de separar un tema doloroso que tú estuvieras viviendo en casa, déjelo en casa, o incluso en el trabajo, deje eso en su casa porque usted viene aquí a trabajar, siendo ajena una cosa con la otra, un punto de ignorancia donde Quirón ahora lo marca, todas estas tendencias, por ejemplo, en las empresas, de hacer estos momentos por ejemplo, de rituales, de hacer un stop, de parar, de estirar las manos, salud ocupacional, como que de ocuparse también de todos estos temas que vienen, como que agotando y combatiendo de una u otra forma la ignorancia de lo vivido, como se hacía antes, ¿no? Sí, sí, y forma parte de esa ignorancia una construcción que era habitual de creer que esos traumas inexplicables eran propios de ciertas vidas desafortunadas, desangelizadas, ¿no? Mm. Eh, que habían sido tocadas por el destino, por lo desgraciado, ¿no? Con Quirón aparece la evidencia de que el trauma inexplicable, el dolor absurdo, forma parte de una experiencia que es universal, desde la época de las cavernas hasta ahora. Eh, Toda vida tiene un episodio traumático, sin explicación.
sin que haya merecido nada, sin que haya merecido, hecho nada para merecerlo, quise decir. Em, Esto lo diferencia, por ejemplo, de lo que podría ser el dolor saturnino, que es el dolor ante una falta. Yo cometí una transgresión y como represalia a esa transgresión sobreviene algo doloroso, pero bueno, es porque me lo merezco, yo cometí una falta. La herida de Quirón es gratuita, no cometí ninguna falta. Claro, por eso digo herida absurda. Y esto creo que es uno de los máximos tesoros de Quirón, esta condición universal de la herida, del trauma existencial, lleva a que Quirón pide reconocer la experiencia de la cual fui víctima y no me permite victimizarme, ni negar la experiencia de la cual fui víctima, ni victimizarme ante ella, sino atender a cómo esa experiencia, entre comillas, injusta, de la cual fui víctima, cómo de ella brota en algún momento, de un modo contundente, un sentido, una dirección que puede sobrevenir a partir de vínculos, relaciones que surgen de ese trauma, comprensiones que surgen de ese trauma. Y aquí vale la pena distinguir entre comprensión y entendimiento, ¿no? Como la herida es absurda, aunque la entienda, no se calma. Mm, Sí, perfecto, entiendo por qué pasó esto, sí, claro, pero la verdad eh, sigue perturbando mi vida de un modo oscuro. ¿Eh? La comprensión sugiere una expansión de sensibilidad perceptiva, de conciencia perceptiva, que permite incluir, gracias a esa expansión, incluir, comprender algo que hasta ahora parecía absurdo, injusto y comprenderla a partir, incluirla a partir de una dirección que se presenta en mi vida. Dirección que incluye una capacidad propia que desconocía, un talento propio que desconocía y que se activa y puedo ser consciente de ella a partir de ser portador de ese trauma. mm. A mí me interesa mucho, sobre todo porque está tan difundida y es tan exitosa la victimización. Uno puede obtener tanto oscuramente y a veces no tan oscuramente, a veces de un modo inocente y a veces oscuramente. Mm, O puede obtener tanto de esa posición, de la posición soy víctima, hacer identidad en la condición de víctima, que vale la pena mostrar las pesadillas de esa posición, ¿no? Que aunque obtenga algún rédito, en realidad condiciona mi vida, limita mis potencialidades. Eh, Ese creo que es uno de los mayores tesoros del símbolo de Quirón. sí, a mí me resuena mucho esta parte que tú mencionas ahora, porque mira cómo se vuelve todo un desafío, por ejemplo, en una terapia, incluso en la misma psicología, cuando estamos frente a un consultante que dice, soy la víctima, de entrada se presenta como la víctima porque fui abusada o me pasó X, y el juez o el juzgado del circuito penal 72 emitió el fallo donde efectivamente soy la víctima y él es el abogado. De hecho, se utiliza ese lenguaje. Soy el abogado de la víctima y soy la voz. Entonces, se va generando lo que tú mencionabas, una identidad. Y qué desafío de este lado de la terapia, porque entramos con un arsenal donde es sacar y desacomodar la identidad que ya fue fija de fácil 2, 3, 5, hasta 10 años, de un tema doloroso, donde si no logramos ese trabajo, bien sea desde como facilitadores, psicólogos, etcétera, de este lado, o sea, ya cuento lo que pasa de este lado. Si yo no logro mover a mi consultante, invitarlo, porque no lo puedo sanar, no lo puedo curar, no lo puedo rescatar, tal cosa es un absurdo,
sino solamente generar la flecha de invitación para que se desplace del punto A víctima, donde todo ha orquestado de que en realidad lo soy, porque fui abusada o fui etcétera, etcétera, la razón que sea, o incluso con el papá, el juez dijo que sí, que soy la víctima por el abandono y todos estos temas, que es lo que hace el punto de referencia. Pero el tema mío es, si no logramos que el consultante se mueva de esa silla y renuncie a la identidad que ha venido haciendo a su víctima, que eso es algo que pareciera que el astrólogo, el psicólogo, el terapeuta lo hizo, que no es así, es imposible, sería genial que nosotros pudiéramos tener esa herramienta porque la aplicamos con todos y entonces funcionaría con todos a mi voluntad. Como psicólogo tengo la herramienta, la aplico en 100 casos y 100 casos exitosos. Genial. Pero no funciona así. Hay una parte que en el proceso, cuando se incomoda y el consultante finalmente llega a un punto de conciencia también que hace y reflexiona y se permite dar ese paso de decir, sí, ¿qué hago aquí sentado? Justificándome que soy la víctima y solo así empieza a mirar otra visión. De lo contrario, por más difícil que sea y por más puede durar ahí años. Lo que tú mencionabas, puede quedarse ahí años formando identidad y se vuelve un dolor y un sufrimiento que vivo arrastrando y se vuelve incluso más vampiresco la persona que hasta el mismo hecho inicial de por cuál se generó el punto de dolor. Claro. Este punto es fundamental, ¿no? Y es algo que se nos escapa en lo cotidiano, que todavía es esotérico, o todavía es de una dimensión, todavía es muy inconsciente en la conciencia colectiva. Em, es poder discriminar dos planos. Es objetivamente cierto que fui víctima de la acción de tal victimario. Y es correctísimo que para la sana circulación de la energía de mi vida y también la de mi victimario, opere judicialmente para que el victimario reconozca su falta, tome responsabilidad por aquel acto del cual me hizo víctima y pague las consecuencias. Ahora bien, discriminar ese plano implica reconocer que eso no es suficiente para el proceso del trauma. Es lo que haría un terapeuta, un buen terapeuta, reconocer el hecho que cuenta la persona, pero no justificar que la persona se quede allí. El tema es, ¿qué hago entonces con eso? Lo cual requiere liberarme del victimario. Y esto está muy próximo a la palabra perdón, que está muy mal interpretada, se asocia perdón con olvidar, Con el otro. con hacer de cuenta que no pasó nada. Y en verdad hay una acepción de la palabra perdón que yo me repito como mantra para recordarlo. Estoy incluso al punto de no saber si lo inventé, la acepción, pero bueno. eh, que es, el perdón es recordar, no es olvidar, es recordar y desistir del castigo. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No. Porque si me instalo en la posición de víctima y el único sentido de mi vida es que mi perpetrador, mi victimario, sufra por lo que me hizo, me convertí en su perpetrador y en su victimario. Ha triunfado mi victimario, ha triunfado mi perpetrador. La única forma de liberarme de él es operar para que asuma reconozca su responsabilidad, recordar y desistir del castigo. No necesito que sea castigado para yo sentir que estoy en paz con mi trauma. No La paz de mi trauma no es el castigo de mi victimario. Son cosas completamente distintas. Y aunque sufra castigo, voy a asistir a la evidencia de que me sigue doliendo. Con lo cual, aunque mi victimario sufra,
no se calma, mi herida sigue en el mismo lugar, mi trauma sigue en el mismo lugar. Incluso no ser atendida puede llegar a ser más maquiavélica. Fíjate que de no ser atendida mi herida, de no ser atendido eso, puedo llegar a ser mucho más severo que lo que se supone el otro está pasando, ¿no? Esta parte tan obvia que tú decías, aunque el otro tenga cadena perpetua, pues eso no mitiga el dolor. Ahí es una clara representación de Quirón, que no mitigo, no logro saciarme con eso, sino que Claro. Quirón va mucho más allá, donde me invita a una maestría, donde nos invita claramente a forjar un algo. Y ahí donde tú tocabas esa línea del perdón, coincido con este tema de, pudo haber sido en algún momento muy religioso, político, eh, desde cómo se ha infundido, que en su momento me queda claro que fueron las bases y era el nivel de conciencia que había y por algo correspondió que fuera así. Pero ahí es donde también entra a cuestionar, Quirón, de qué manera utilizamos la herramienta llamada perdón porque toca. Y fíjate que muchas veces si yo no perdono, pues paso a ser más malo que el otro. Claro. Bueno, Javier, si yo me descubro disfrutando por el sufrimiento de mi perpetrador me ha convertido en un psicópata, Bien. me ha convertido en alguien como él. La única forma de liberarme de él es desistir del castigo. No con amnesia, no, recuerdo, me acuerdo perfectamente lo que me hiciste. Y elijo no castigarte para que no me venzas, para perdonar, darte algo, darte un don que tú no me supiste dar a mí. Eso que estás diciendo es precioso porque visto desde afuera, sí, esto nos lleva sí o sí a hacer un trabajo muy Quirón en Aries, un trabajo muy egoico, porque ahí viene las justas proporciones, ¿no? No se merece mi perdón o empezamos a negociar con algo que es sagrado y divino, que realmente lejos de querer hacerle un favor al otro, lo que estoy haciendo es liberándome, desatándome, pero en un proceso que parece inverso. Psicológicamente me da la sensación de que, como por qué tendría yo que perdonarte a ti si no te lo mereces, o a mi padre si me dejaste, o al menos empiezo a negociar de una manera vampiresca, pues al menos haz méritos, ¿no? Ya que te fuiste y estás queriendo que yo te perdone, pues a ver, como que... Y deja de ser un tema o deja de ser el perdón un arma donde yo logro liberarme de manera consciente para, por el contrario, generar un carácter mayor donde pues dame algo, ¿no? Pues ya que no estuviste todos estos años y fuera una herida de abandono con mi papá, que se te note, o sea, que al menos que Claro, se te note que vale la pena que yo te perdone, haz méritos, pero es que tú no haces nada. De hecho, no tendría por qué hacer méritos. claro, claro, claro. Los traumas que uno, a los que se vio atravesado en la experiencia de ser hijo de los padres que tuvo, Mm. justamente por haberlos vivido, tengo la oportunidad con mis hijos, con mis nietos, de no replicarlo. Si yo me siento víctima, siento que no le puedo dar a mis hijos y a mis nietos lo que merecen por lo que me hicieron a mí. O sea, replico, ¿cierto? Eh, es muy interesante. Em, Recién hablabas algo del ego y se me había ocurrido algo. Hasta perdonar en beneficio propio. En verdad, cuando se perdona, el que se beneficia es el que otorga el perdón, no el que recibe el perdón. Es al revés de lo que parece. Es al revés de lo que parece. Al perdonarte me libro de parecerme a ti. Me libro de replicar tu falta de sensibilidad, tu falta de empatía con el otro, ¿no? Eh, y esto, hay un momento en el proceso evolutivo de nuestra psique, de nuestra conciencia, que es alrededor de los 50 años, alrededor del retorno de Quirón, que marca una edad muy propicia para tener un insight novedoso, inédito,
acerca de esta temática, ¿no? Em, Referido al trauma con la familia de origen. Bueno, ya hacia los 50 años es mm, posible que te hayas despedido o estés próximo a despedir a tus padres o los veas necesitando de ti, ¿no? Hay algo que ofrece este, resignificar profundamente aquel relato, porque en última instancia todo se trata de cómo relato lo que ocurrió, ¿no? de cómo, Lo que ocurrió, ocurrió. Es cierto, lo que ocurrió, ocurrió, pero ¿cómo lo relato? ¿No? El relato de la victimización hacia los 50 años tiene que empezar a encender alarmas, tiene que empezar a resultar muy incómodo y satisfactorio. Quizás a los 30 me sentía orgulloso de la posición víctima. Hasta incluso lograba prestigio en el mundo desde la posición víctima. Hacia los 50, esto tiene que empezar a oler a podrido, hablando en términos sí, concretos. que es muy quironiano a la final. Es muy quirón porque se asocia con lo feo, con lo doloroso, con lo que ya no está bien, con este órgano que ya no es funcional. Entonces se requiere buscar un similar, un reemplazo, buscar de dónde sacamos, bien sea de otro cuerpo, de otra desgracia, que desgracia que muera alguien, pero de esa desgracia poder rescatar un algo, por lo menos que nos sirva aquí, o tratar de similarlo con Quirón, tratar de darle una forma dentro del mundo de lo amorfo que puede llegar a ser, o el rechazo de lo que no pudo pertenecer incluso como planeta redondito, perfecto, con su órbita, como que no pudo ser uno de los, es el rechazo, ¿no? El aislado. Entonces al mismo tiempo nos va contando este tema de ser putrefacto y donde requiere de que se asista o se vea de otra manera. Tú tocabas un tema de que con Quirón nunca nos cuadra, nunca siento que sea mío porque yo esto no lo he hecho. O sea, como, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo no lo hice? Yo nunca lo he hecho y es más, tan así que uno de mis principios es que jamás lo haría. Antes de llegar a cometer semejante cosa, yo y tengo una justificación. Entonces, con Quirón también nos lleva esta palabra de correspondencia. Yo te la he escuchado mucho a ti, Lodi, en muchos audios, en muchos videos. Y como que Quirón también nos va contando la historia de qué nos hace pensar que eso que vivimos, que es tan doloroso o que puede llegar a ser tan traumático, ¿por qué no me puede pasar a mí? Como un tema de qué más correspondiente, qué más correspondencia, qué más ley de sincronicidad que te pasó, que lo viviste, o sea, no fue un sueño, sino lo viviste y viviste todos los detalles y lo suspira y consumiste esa experiencia de vida. Como por qué la duda de que esto no, o la negación de que no pudo haber sido, y si no es a ti, entonces a quién sí. Pero claro, bueno, para esto contribuye mucho la terapia, porque en terapia, en constelaciones, va a surgir, seguro, en algún momento, la evidencia, al descubrir que algún miembro de mi familia, a lo mejor en alguna generación que yo no conocí, pero que forma parte de mis ancestros, atravesó la misma experiencia que yo, o más intensa todavía. Y aunque no haya ocurrido en mi saga familiar, si yo abro la percepción sensible, la empatía a lo universal, a la humanidad, el trauma que atormenta mi vida existe desde los tiempos de la caverna hasta parte. Mm, Con lo cual, primero, herida narcisista. No tu trauma no es la inauguración de ese trauma en la historia de la humanidad, no, ocurrió siempre. ah, No sos tan especial. Eso por un lado. Y, y por otro, eh, si percibes que ese trauma está en la humanidad, ya no hace falta que me ocurra a mí. Esto es muy común en personas que dicen, no, qué raro, Quirón, sí, pero yo no tengo ningún trauma en mí, ¿no?
En mi vida en mi relato, como decíamos antes, no hay ninguna experiencia traumática. Mm, También en proceso terapéutico y demás, o en consulta astrológica, surge que, no, sí, el que vivió un trauma terrible fue un tío o un abuelo, pero no lo viví yo, lo vivió mi abuelo. A ver, si abres sensibilidad empática, ¿hace falta que te haya ocurrido a ti en tu pequeña parcela narcisista egocéntrica para sentir, para resonar con esa dimensión de la vida? O incluso más allá de la familia, basta que haya ocurrido y tenga contacto cierto con que ha ocurrido en mi comunidad o esté ocurriendo en mi comunidad. Bueno, no, pero no ocurre en mi barrio, ocurre en el barrio de al lado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Con lo cual, esta metáfora de Quirón saliendo de la cueva, mostrando su herida y descubriendo que a partir de mostrar su herida resuena con la herida de los demás, el reconocer que hay una herida análoga a la mía en toda existencia humana, que la experiencia de la vida que nos atraviesa incluye el dolor que juzgamos injusto, absurdo, es un portal a la dimensión transpersonal, es un portal a salir del propio ombligo narcisista y en desarrollar una comprensión de mi propia vida en términos humanos que sabe reconocerse en la experiencia de la humanidad, ¿no? Es un portal a lo transpersonal. mm, Eh, ¿eh? Em, y esto es muy interesante. Bueno, y esto se corresponde, está en correspondencia con el lugar que ocupa el cuerpo astronómico de Quirón en el sistema solar, está entre Saturno y Urano, es el enlace entre la dimensión personal que llega hasta Saturno y la dimensión transpersonal que en el simbolismo astrológico comienza a partir de Urano, ¿no? Esa experiencia de lo quironiano, del dolor absurdo, del cual brota un sentido inimaginado, es el enlace, la llave de entrada, además tiene forma de llave el símbolo de Quirón, la llave de entrada a la dimensión transpersonal, mm, de mi propia existencia. No salirme de mi existencia para... No es negar el dolor personal porque descubrí que se trata de una condición universal. No. Me sigue doliendo en lo personal, y al mismo tiempo puedo sensiblemente comprender que esto forma parte de la experiencia eh, humana y que tiene un sentido trascendente. ¿Mm? mm. En esta parte que tú mencionas de lo humano, de lo que puede pasar, de lo difícil, también es quizás como ese punto de referencia donde nos lleva a decir, ¿cómo puedo hacer la otra fase de Quirón, que tiene muchas caras? ¿Cómo puedo hacer la otra línea de darle un valor, ¿no? Quizás es la propuesta también que trae, ahora que entra el signo de los valores, que entra en Tauro, donde esto debe ser funcional y debe ser tomado como un recurso. Casi vemos en la astrología, Lodi, que todo planeta que va pasando por Tauro cobra una importancia o una regencia automáticamente con Venus, que tenga un valor, un sentido, un valor incluso de recurso emocional, no necesariamente hablando de valores de la materia o de lo que pueda llegar a relacionarse con el papel moneda, sino en un sentido también muy profundo de reconocer eso como un valor que es tan difícil, porque yo, como, ¿cómo puedo ver como valor este sufrimiento? ¿Cómo eso me puede estar mostrando algo a mí? Si por el contrario hay casi que un 99% de mi ego que lo rechaza, que es quizás en lo que hemos estado muy quironaries. Fíjate cómo ha sido quironaries esta etapa de negarse a algo tan evidente, negar algo tan evidente como el mismo Aries, el mismo yo soy, culpando quizás al ego o pudiendo hacer fragmentaciones donde a veces cuando escucho o veo algo relacionado a eso, me genera ese quirón en Aries que digo, ¿cómo puedo salir a brillar única y exclusivamente desde la luz? Quirón en Aries, sin ego.
o sea, hazlo sin ego. Y me quedo como perplejo de hazlo sin ego. Y es como si al momento de señalar que el ego es el malo, pues sencillo, quitemos al malo de la película, hazlo sin ego, sal a hacer eso sin, pero sin ego. Entonces ahí seguimos en el rechazo, seguimos en el rechazo de lo obvio. Este live está haciendo con ego, este live está haciendo con emoción, con luz, con Sí, energía, con todo, con todo. ¿Y cómo lo hacemos sin ego? ¿Cómo hacemos incluso un proceso de sanación, incluso muy espiritual? ¿Cómo hacemos un reiki sin ego? claro, Quitamos el ego del consultante y quitamos el ego del terapeuta y no pasa nada. Y quizás es ese bueno, Quirón que llega a Tauro a ser totalmente integrativo, de que no es tan fácil acabar la carrera, no es tan fácil de decir sin ego, sino por el contrario, cómo le abrimos espacio reconociendo con todo y lo nauseabundo que pueda llegar a ser y con todo lo monstruoso que pueda llegar a ser nuestro ego, pero precisamente cómo lo integramos y le damos claro, un sentido a toda la mezcla, porque decir sin ego es fácil, pero cuando una persona que no tiene una disciplina, que no lleva un tema psicológico, que de pronto hasta ahora está desarrollando una filosofía de vida en su psique, decirle sin ego lo pone a patinar, porque lo total. pone a buscar dónde está la receta de hacer y automáticamente empieza a señalarse a sí mismo como que ya de entrada hay algo mal. Entonces, lejos de entrar en una aceptación y de una integración, que es lo que pide Quirón, ¿sí me entiendes este tema, Lodi? No, impresionante, sí, bueno, clave, clave. Trascender al ego no es negarlo, es abrir a la evidencia de que es insuficiente. Lo voy a seguir reproduciendo porque soy una conciencia encarnada en un cuerpo, cuerpo, ego es una misma cosa. ¿Eh? Soy una experiencia personal con apertura sensible a lo cósmico, pero soy una experiencia personal, soy ego. Y pensando en el valor de Quirón en Tauro, y disculpa lo autorreferente, pero mi ego como astrólogo ganó valores a partir de considerar a Quirón. Mi ego como astrólogo se enriqueció a partir de la consideración de Quirón. Y fue una consideración muy orgánica, porque yo no comencé a considerar Quirón, yo durante 15, 20 años no lo tomaba en cuenta. ¿Y por qué lo empecé a tomar en cuenta? A partir de un hecho traumático de mi vida, en donde descubrí que la única clave que aportaba un significado contundente y conmovedor, que realmente le daba una expansión y un volumen en esa experiencia, era la consideración de Quirón, que yo hasta ese momento no lo había considerado. O sea, yo orgánicamente, yo niego orgánicamente, se enriqueció a partir de la incorporación de Quirón, y ese enriquecimiento no fue porque me confirmó, porque el ego se vio confirmado, ¿no? Mm, Sino que Quirón fue la llave que permitió que mi ego pudiera comprender, a partir de cuestionarse a sí mismo la identidad que tenía, comprender una experiencia que estaba fuera de toda posibilidad de comprensión desde mi ego anterior. Yo no dejé un ego, Quirón generó un ego más enriquecido. Y yo habitualmente digo que Quirón, lo más sencillo a toda esta perorata que acabo de hacer, sería decir, Quirón me hizo más humano. mm, Quirón habilitó una comprensión de, del devenir humano que no tenía antes de su consideración, que se vio estimulada, enriquecida en el trabajo de consulta. Mi forma de ser consultor astrológico en aquel momento se transformó, se enriqueció, se nutrió taurinamente, digamos. Por eso mi ego como consultor, se enriqueció eh, ante la posibilidad de comprender una dimensión humana que antes no comprendía.
y que por lo tanto reproducía mis consultas, Sí, aunque me devolvieran buenos comentarios. eh, todo mi trabajo con astrología previo a Quirón tenía ese límite. Había algo incomprendido, aunque fuera un buen trabajo. Bueno, con Quirón se habilitó una comprensión que a mí me hace sentir más humano, como astrólogo, como ego astrólogo. sí, 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 te cacho la idea y es precioso lo que acabas de mencionar porque siento que todavía hay mucho tabú frente a eso. De lo que yo vivo con las consultas y en los talleres, en los cursos, cuando nos abrimos a, pues la fácil es el ego, pero fíjate toda la profundidad que tiene y la gran riqueza que se logra cuando, por el contrario, empezamos a darnos cuenta que hay dos dinámicas, o lo uso o me usa, pero alguien tiene que ir a la cabeza. O soy consciente de que hace parte y es una herramienta y cómo le doy esa usabilidad. Y creo que ahora con este Quirón en Tauro como que nos replica más en esto. Por el contrario, cómo le saco provecho con todo y sus heridas, independientemente que el trabajo que se vaya a realizar sea consciente, sea de esto, sea de sanación, porque a veces da la sensación de que es que hay menos ego porque estamos hablando de esto y hay más ego si a lo mejor hablamos de política, que a la final en ambas, ¿sabes? Como que aquí sí, y ahí en esto no. Y quizás eso también ha sido la marca. Mira, por ejemplo, qué pasa en los temas de Quirón, sanación, terapias, y da la sensación que es más válido pagar por una boleta, qué sé yo, o por algo, por un iPhone, como que tiene todo el sentido de que eso tenga que valer un dinero y claro, porque imagínate, es de esta marca y voy a ir a ver a X cantante y pues la vale 1000 o 2000 y pues, tiene todo el sentido. Pero cuando hablamos de atender la herida y cuando hablamos de atender algo eh, que nos nutre, uy, pero no deberías cobrar si es tan sano. Fíjate el desbalance que se va generando con lo que tú acabas de decir. Es también combatir ese tema de raíz de que es igual, incluso hasta más, ¿sabes? Es el viejo prejuicio que creo que tenemos que contribuir a confiar en disolverlo, de que el alma repudia al cuerpo o el alma repudia al ego, Mm, ¿no? El cuerpo es pecado o el ego es pecado. Y el alma ama el cuerpo. El alma ama el ego. La única forma que tiene de manifestar sus propósitos es desde el ego y desde el alma, desde el cuerpo. No están disociados. Esa disociación fue necesaria quizás en algún momento de la cultura de la humanidad para ordenarnos como seres humanos, reprimir la pulsión sexual, la pulsión agresiva. Entonces el cuerpo es un demonio que hay que, ¿no? Bueno, ya sabemos que eso no es cierto. No podemos reproducir eso que se pudo reproducir en algún momento. Y lo mismo ahora pasa con el ego. El ego ha sido demonizado, el nuevo demonio, ¿no? El nuevo pecado. sí. Eh, el egocentrismo, el narcisismo, sí que es una patología del ego, claro. Pero el ego es la condición para poder emerger a lo trascendente. Mm, Si no hay desarrollado un ego, estamos más próximos al desequilibrio psicológico que a la elevación espiritual. Estamos más próximos al delirio místico que a una iluminación. Y esto nos tenemos que repetirlo y quizás nos escapamos, no sé si nos estaremos escapando del tema o estaremos inaugurando, anunciando el nuevo tema que nos convocará a la próxima reunión. Pero claro, la condición para despertar sensibilidad a lo transpersonal es haber desarrollado una dimensión personal madura. Si no, estamos más próximos al desequilibrio psicótico. Qué delicia eso que acabas de decir. Qué delicia en esas palabras porque eh, es la invitación y a todas las personas que nos están viendo aquí en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube, no lo compren ya, no hay necesidad de comprarlo ya.
si estas palabras, si este tema resuena, está bien. Si de pronto dentro de algo, dentro de ustedes dicen, pero ¿cómo así? ¿Estos dos de qué están hablando? Pero la historia que me han venido contando es otra. Está bien, no, no es un producto que haya que comprarlo ya. Solo siembren esa duda y mastíquenlo, Tauro, pásenlo por los 4 estómagos, digiéralo, sáqueselo de la boca un poquito y tome agua y mañana, pasado mañana, una semana, vuelva y venga a ver otra vez, logro rumiar esto, porque ahí está la clave. Ahí está la clave de poder llegar siquiera a darle idea a cuál es la tarea que nosotros venimos a hacer con nosotros mismos, porque de eso se habla mucho, pero si seguimos con ese quirón en Aries de que el malo es una parte de mí, pero no fui yo, es que lo di no fui yo, fue mi mano izquierda. El ejemplo que yo Igual, pongo córtate la mano izquierda porque es la culpable. no, no fui yo, fue la parte mía del trauma de no sé qué, pero no fui yo. Hombre, si ya lo estás viendo y le tienes hasta la arquitectura y hasta la fecha de en qué momento adquiriste eso, hay algo que te está autosaboteando. Pero ese autosaboteo comienza desde donde me estoy observando a mí mismo, desde donde estoy colocando mi propio observador acerca de la percepción de quién soy o a qué le llamo yo. ¿A qué le llamo yo? ¿Desde dónde me ubico? Porque desde ahí va a tener todo, desde ahí se va a fragmentar todo, o voy a empezar a armar y a que esto tenga un sentido, independientemente de que si es bueno o malo, sino que trasciendo más allá. Es muy profundo el tema, yo creo que es un tema, es muy, muy profundo. Qué rica Pero esta conversación, Ulay. tenemos que contextualizarlo y quizás nos escapamos del tema, pero tiene mucho que ver con Neptuno en Aries, con el Mm, nuevo ciclo de Neptuno que empieza. Con el anterior ciclo de Neptuno, Freud trajo a la consideración eh, consciente eh, el tema de la pulsión sexual y la pulsión vital, tan destructiva como creativa y generadora, y puso en evidencia que la represión de la pulsión vital corporal a favor de imaginarios espirituales genera pesadillas, genera patología, tempestades. mm, Y podríamos decir, la represión de la pulsión egoica a favor de una elevación espiritual genera tempestades. Y esto es muy visible ya. Hay documentales sobre esto. Un documental que recomiendo acerca de la pesadilla de reprimir la pulsión egoica. Wild Wild Country, documental acerca de la comunidad Hoyo en, creo que Oregon, en Estados Unidos. La idea de trasladar el ashram de Hoyo a Estados Unidos para desde allí difundir las, la enseñanza que conduce inevitablemente a la eliminación a partir de reprimir, de ver al ego como demonio, al yo como demonio. Y hablo de Hoyo, que la lectura de sus libros me parece fabulosa, la recomiendo. eh, Al mismo tiempo, esa comunidad generó un, una, una situación de psicosis comunitaria en donde el ego, aparentemente sublimado en elevación espiritual, se transformó en el centro y el motor de una patología absolutamente psicótica ah, en los miembros de esa comunidad. Es muy objetivo, análogo a la represión, a la, eh, a los votos de castidad obligados, a la represión sexual obligada a favor de favorecer el ejercicio del sacerdocio. Bueno, si yo reprimo la sexualidad a favor de acercarme a Dios, voy a generar patología, voy a generar sacerdotes pedófilos. que es lo que se vino reproduciendo. Y en gran parte, creo que vale la pena observar que esa manifestación se corresponde con la represión, ejercida con las mejores intenciones, a partir de votos de castidad porque el cuerpo es templo del pecado. Mm, Ese relato
invita a tormentas, a tempestades, a patologías, antes que a elevación espiritual. Por eso me parece fundamental este tema de la consideración del cuerpo y el ego como condición para el despertar transpersonal y trascendente. No el obstáculo. El cuerpo y el ego no son el obstáculo para la trascendencia, son la condición para la trascendencia. Es el piso, es la base es la base desde donde vamos a empezar a desarrollar. Y negarlo es patología, es ilusión. Una ilusión que conduce a patología. ¿Eh? Inconscientemente, inconscientemente también eso genera el punto de inseguridad, porque el ego de por sí requiere, este Quirón en Aries también requiere de que haya un punto fijo, ¿sí? Igual que una hora fija, o sea, nuestro planeta requiere de eso. Si vamos a hacer un live, tenemos que cuadrar una hora. No, la otra semana, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento nos vamos a encontrar? Tiene que haber un punto de partida, tiene que haber un punto de. Y ahí es donde se fija que al negar ese punto de partida en nuestra vida, pues se desvía. Entonces no voy sintiendo seguridad ni solo, ni acompañado, ni con familia, ni estudiando, ni sin estudiar, ni con trabajo, ni sin trabajo. Y voy con ese cráter ahí donde me Es, pierdo. necesitamos coordenadas de tiempo y espacio. Somos conciencias sensibles a lo eterno e infinito, encarnadas en el tiempo y el espacio. La paradoja de la existencia. Lo di. Qué programazo. Me encantó compartir este live. Yo sé que tú también tienes tu agenda el día de hoy. Gracias. Obviamente queda algo, queda esto puesto en la mesa a ver qué otro tema vamos a desarrollar más adelante. Muy seguramente da para darle bar de puente y darle vida a otros temas que nos interesan y que si bien no es el final de, por lo menos sí algo actual de poder darle imágenes a cuáles son los movimientos del lenguaje universal que nos nutra, que nos sirva, que nos cuestione, que nos saque y nos incomode. Muy seguramente algunos de ustedes, por los comentarios y demás, y las preguntas, las múltiples preguntas que también hacen, pues sea motivo de poder volver a encontrarnos y vivirlos. Me encantó. Sí, y aparte tengamos en cuenta que estoy seguro que también es la tuya. Mi intención no es generar polémica ni nada por el estilo, No. sino poner en consideración lo que pareciera que es obvio, ¿no? Tiene mucho de cierta mirada inocente. Aquello de el niño diciendo el rey está desnudo. Aquel viejo relato, pero ¿no? Y una vez que se hace evidente, se corre un velo. Lo que nos motiva, estoy seguro, Javier, es a partir de haberlo descubierto en nuestro propio ejercicio consciente, correr velos. Mm, ¿Para qué? Para no seguir tomando por real algo que en verdad es un velo, no es real. Y no es porque alguien lo pretendió, no me mm, interesa encontrar culpables de que esto sea así. Simplemente animarnos a correr velos, ¿no? Y Quirón invita a correr un velo. El dolor absurdo trae sentido. No, es absurdo, trae sentido. No, es absurdo y punto. No, es absurdo y trae sentido. mm. Tiene espacio para las dos. Y se puede convivir y requiere de que estemos abiertos claramente a hacerle espacio. Yo creo que también esta luna, esa luna nueva de ayer en Géminis, también nos viene como a contar eso también, ¿no? Cómo vamos haciendo espacio en este nuevo pensamiento, en este nuevo Urano en Géminis, en la nueva propuesta. Porque aquí hablamos, fíjate que aquí hablamos únicamente de Quirón, separamos, pero que a la final es una orquesta de todo, ¿no? A la final Oh, todo se está moviendo. Ese Quirón tiene mucho de Urano en Géminis también. pero totalmente, sí, 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 es una sinfonía. Y Géminis Sagitario tiene mucho que ver con discriminación, expansión. Discriminación, Mm, expansión. Discriminación, expansión. Expansión sin discriminación, riesgo de ilusión. uy, Discriminación sin expansión,
ruido mental. No, discriminación, expansión, discriminación, expansión. Lodi, me encantó. Muchas gracias por este espacio, por tu entrega, por la profundidad de los temas. Gracias también a todas las personas que con sus mensajes, con sus aportes, ustedes también hacen parte de este live y claro, muy seguramente compartiremos algo más adelante con el zar de Quirón, que además escribiste un libro de, pues no en vano, calcula tú, para escribir un libro de Quirón hay que estar muy bien con esa herida, muy bien quironiano y esto del valor que dijiste y que pusiste en la mesa de atrevernos. Es muy fácil señalar y decir lo malo es esto, quitémoslo. Y si la vida fuera así, pues calculen, 2026 años estaríamos en buenos y en malos y todo tendría su orden perfecto. Pero la vida nos convoca a otra cosa que no es tan así, que estamos de hecho en proceso de ver qué más hay, cómo más se comporta. Tenemos unas imágenes de qué es Quirón, a ver y qué más nos muestra qué es Quirón. ¿Mm? Y escribir ese libro fue un salto al vacío, un riesgo, no sabía qué iba a pasar. Y todas las vertientes y el sentido que abrió en mi vida la escritura de ese libro fue absolutamente conmovedor y no fue parte de mi plan. Fue algo Mm. que me convocó. No tuve el plan de que ocurriera esto. ¿Eh? Pero contactos como el tuyo y como el de muchas otras personas a partir de ese libro me corroboran que yo fui convocado a hacerlo, ¿no? ¿Eh? Con lo cual eh, yo necesité escribir ese libro para que se manifieste una dirección de la cual no tenía idea. Y desde ahí ese libro ha venido resonando y esos títulos y esos audios en muchos lugares de... Aprovechemos, Lodi, ¿en dónde pueden conseguir ese libro? Bueno, esto está editado por Editorial Kier de Argentina, está distribuido en varios puntos de Latinoamérica. En España también está no solo distribuido, sino editado, así que, y supongo que por las redes virtuales, Amazon y demás, es posible acceder a él. Eh, y a mí, por supuesto, me va a dar mucho gusto que accedan. Claro, a todos nos sirve conectarlo y tenerlo a la mano. Pues un abrazo, muchas gracias a todos también por su tiempo, gracias también por Gracias. a ti, Lodi, por este espacio. Un abrazo y yo creo que más adelante les dejaremos saber qué más hay dentro de la agenda para ir abriendo y tocando estas líneas. Feliz martes para todos. Para ti un abrazote, Igualmente. Alejandro.